Bueno, empezamos con la sesión de hoy. Bueno, hoy es una sesión especial sobre todo porque tenemos con nosotros a una persona que hemos conocido recientemente, pero que, como le he dicho antes, hicimos match, ¿no? Entonces, la sesión de hoy pues está orientada hacia la evaluación formativa y sobre todo a la herramienta que es el portafolio, ¿no? Tenemos con nosotros a Charo Fernández Aguirre, que es profesora de la Universidad de Nebrija, en Madrid. Pero aparte de ser profesora, lleva muchos años en la trinchera, en bachillerato, dando caña con las TICs y, según he leído en el LinkedIn, que hicimos contacto a través de LinkedIn, en Electrotecnia, que tiene mucho que ver con la formación profesional. Además lleva unos cuantos años formando profesorado por todo el estado, es creadora de Bricaula también y parte activa de Aula Blog y más o menos pues está orientada hacia la innovación educativa y sobre todo con las TICs y hoy en día también con la IA, ¿no, Charo? Sí, Vale, sí. entonces tuvimos la suerte de escucharla en el Congreso Internacional de Evaluación que se hizo en Bilbao y la verdad es que nos dejó con ganas de más. Entonces, así que hoy viene a rematar pues todo lo que para nosotros quedó pendiente y nada, un placer, Charo, que estés Muchas con nosotros gracias. aquí, con docentes de formación profesional. Entonces, tuya es la palabra, está escuchando mucha gente. Entonces, cuando quieras, empezamos, ¿vale? Bueno, pues nada, lo primero pues daros las gracias por la invitación. La verdad es que sepáis que toda la vida siempre he estado en bachillerato, 24 años, pero he estado en un cole donde la FP era muy potente y siempre he tenido invitaciones de mis compis de FP para pasarme al otro lado del patio, que era donde estaba el pabellón. Con ellos he hecho cosas, sobre todo porque también me certifiqué como profesora de Cisco y entonces, bueno, pues también con los de ASIR y con los de telecomunicaciones, pues hacíamos alguna cosilla, ¿no? Así que encantada de estar aquí en este foro y con un tema que para mí es un tema estrella, que es el tema de la evaluación. Durante muchos años he dado formación en tema de evaluación formativa, y la verdad es que hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es el portfolio, y por cierto ya comparto la pantalla, para mí es un gusto porque es que me encanta esta herramienta y la utilizo desde hace ya muchos años, tanto con alumnado de bachillerato como ahora también que en esta etapa estoy en la universidad dando clases a profesores, pues también es la herramienta elegida, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es esta, ¿no? Contaros un poquito de el por qué esta preferencia por esta herramienta y también pues ayudarnos a reflexionar, ¿no? Sobre todo en este momento del curso que me imagino que estaréis ya en este momento en el que ya estamos un poco súper cansados, que hemos ido como pollos sin cabeza eh, para todos los informes finales, las evaluaciones, ¿no? Los chicos que vienen de las prácticas, ¿no? Este momentazo que tenemos ahora que bueno, os comparto que estoy ahora yendo por un montón de coles y la sensación que tengo es esa misma, ¿no? De que ya necesitamos un paroncillo, ¿no? Pero también creo que es un lujo poder estar un ratito y reflexionar, ¿no? Sobre algo tan importante que es la evaluación y en la que todas somos expertos, ¿no? Porque nos va la profesión en ello, ¿no? Es decir, es un momento que parece que es para evaluar a nuestro alumnado, pero que también nos sentimos evaluados, ¿no? Es decir, todo el mundo va a ver cómo hacemos esta parte, ¿no? Entonces, bueno, yo hoy voy a tocar tres patas. Voy a tocar la evaluación,
el portfolio, que ya he hablado de ello, pero claro, también voy a hablar de inteligencia artificial, no solamente porque ahora también es uno de mis temas preferidos, sino porque ha entrado, ¿no? Ha entrado en nuestras aulas, ha entrado en nuestro entorno, tanto para el uso nuestro como también para poner patas para arriba la evaluación, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de esto. Y por eso yo he pasado de la pregunta inicial, ¿no?, de la ponencia a qué hacemos ahora con esto. Es decir, cómo evaluamos en este momento. Cómo evaluamos en este momento en el que de repente nos han cambiado, como diría ChatGPT, nos ha cambiado las reglas del juego, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que incluso este es un tema que ahora con la PAU, la habéis escuchado, sale hasta en el telediario, ¿no? O si nos echamos un ojo a los titulares de los periódicos, pues bueno, pues es que aparece por todos los sitios, ¿no? Hay una... de repente empezamos a ver que entra en las conversaciones habituales qué es lo que hacemos, ¿no? Mira, yo el otro día tuve una reunión con los directores de nuestros coles. Yo acompaño a un montón de colegios en los procesos de innovación. Y uno de ellos, el cole de Aranjuez, me decía: Charo, yo es que quiero, me encantaría que mi cole lo pudiéramos trasladar al Tíbet. Y yo, ¿qué me estás diciendo? Y decía, sí, a un sitio donde no haya ni internet, ni IA, ni nada de nada, ¿no? Y estar allí tranquilos. Claro, era un poco la sensación esa de angustia de qué es lo cómo hacemos este proceso final de evaluación de manera que realmente refleje el aprendizaje del alumnado, ¿no? Y que no estemos en esta sensación, esta zozobra continua de cómo hacemos para que todo esto funcione. ¿Qué pasa? Veníamos de una sesión de formación en la que a las preguntas que me hacían, pues las respuestas que daba no eran las que querían, ¿no? Porque realmente no les gustaba, ¿no? Entonces, no les gustaba, ¿por qué? Pues porque el cómo estamos haciendo la evaluación de manera tradicional, pues ahora mismo pues resulta que estamos viendo que no vale, ¿no? Por no hablar de la PAU, ¿eh? Ay, espera un momento que se me ha ido esto aquí. Voy a ponerlo esto... Es que vale, aquí. Voy a poner la pantalla completa, por cierto. Ahí. Yo no sé si lo habéis visto, pero es que lo de la PAU ya empieza a ser, para mí personalmente, que he sido profesora, como ha dicho, ¿no?, en la introducción de electrotecnia, que iba a la PAU durante muchos años y he asistido al examen de la PAU mucho tiempo, este momento en el que están poniendo como si fuera la entrada al aeropuerto, ¿no? Arcos de metal. No sé si lo habéis visto. Inhibidores. Profesores con cacharritos que van por la mesa para ver si tienen el móvil o no. Perdonadme, pero a mí me horripila. O sea, de repente que nos hayamos convertido, nos faltan que nos pongan la chaqueta de segurata, ¿no? O sea, es, es como muy alarmante, ¿no? A mí me está preocupando muchísimo y cómo de repente hemos normalizado esto, ¿no? Es decir, Dios mío, ¿qué está pasando, no? Uy, Bueno, sí, ¿hay alguien que me habla? Vale. ¿Sí, alguien? No, hay alguno que ha entrado. Ah, vale, pero Que bueno, tiene el micro abierto. Vale, si alguien me habla, me podéis hablar, ¿eh? O sea que no, que no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, esto es lo que he cogido algunas, pero fijaos, justo antes del congreso, ¿no?, que comentábamos al principio, venía yo de la Universidad de Valencia, donde un profesor, bueno, pues nos enseñó este cacharrito y estaba súper contento del invento. Y yo ya en el primer momento me quedé un poco como diciendo, yo no quiero hacer eso, ¿no? No creo que sea la solución, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Pues mira, yo creo que esto empezó ya en la pandemia, ¿no? Que de repente empezamos a ver que era muy difícil sostener el sistema de evaluación que teníamos en formato online, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, para mí lo que ha pasado es que ese elefante en el aula que teníamos, ¿no?, que era cómo hacer una evaluación auténtica, pues ahora de repente lo estamos viendo todos.
Esto ya estaba, ¿no? El concepto de evaluación auténtica pues ya tiene casi, yo creo que venimos hablando sobre ello, hay libros, bibliografía, conferencias, nos han dado charla, aparece en la ley, perdonadme, está por todos los lados ese concepto, pero el aterrizaje al aula pues nos está costando, ¿no? Pero sin embargo, ahora mismo yo creo que ya no podemos abstraernos de ver ese elefante, ¿no? en la habitación, ¿no? Es decir, en el momento que una inteligencia artificial, un chatbot, un ChatGPT, bueno, yo no sé si habéis visto el Cloud, lo que ayer lanzaron los de Anthropic, que ya es como, Dios mío, esto qué es lo que hace, ¿no? Echarle un ojo, porque es como una barbaridad. En el momento que tenemos una herramienta que es capaz de producirnos un trabajo en unos minutos, ya de repente esos productos finales no reflejan el aprendizaje, ¿no? Reflejan lo bien o lo mal que eres capaz de manejar un sistema de inteligencia artificial. Por lo tanto, de repente, sobre lo que estábamos construyendo nuestra evaluación, pues resulta que no nos vale. Entonces, tenemos que volver a reflexionar como cuerpo docente cómo podemos trabajar. También confieso que creo que vosotras, en formación profesional, tenéis una ventaja, porque estáis muy acostumbrados a evaluar procesos, ¿no? Estáis muy acostumbrados a lo que es valorar las competencias. Entonces creo que partís de una posición mucho mejor que en otras etapas, ¿no? La verdad es que creo que estáis en una situación perfecta simplemente porque es algo que ya venís trabajando, ¿no? Pero estamos en ello, ¿eh? ¿Estáis en ello? Bueno, pero creo que es verdad, que de verdad lo digo así, pienso que la mirada a la hora de valorar competencias la tenéis mucho más entrenada que en otras etapas, ¿no? Por ejemplo, la que vengo yo, ¿no? De Bachi, que estamos muy centrados todavía en el examen, quizás condicionado por el tema de la PAU, yo no digo que no, pero en el que cuando tú le dices evaluar competencialmente o evaluar procesos, pues cuesta muchísimo más, ¿no? Porque venimos de otro tipo de tradición, ¿no? Sí, la cabeza se va hacia la tarea, ¿no? Claro, bueno, ¿no? Y sobre todo a ese producto final, ¿no? Que es lo que tú tienes como evidencia y que como llevamos tanto tiempo, o ese examen, ¿no? Que parece que es más objetivo, que es más igualatario, que te va a dar más información de cómo está preparado el alumno frente a esa prueba final que es súper importante. Entonces, cuesta mucho separar o hacer esa mirada crítica, ¿no? Sobre qué es lo que estamos evaluando realmente, ¿no? Ojo, que como vengo de esa tradición, yo para nada soy talibana de los exámenes, de los test o de cualquier tipo de prueba. Yo lo que creo es que hay que ser capaz de diversificar, ¿no? Diversificar el tipo de maneras que tenemos a la hora de evaluar aprendizaje, ¿no? Y también tener ese punto crítico de realmente lo que yo estoy evalúa que el alumno o la alumna ha aprendido lo que yo quiero que aprenda. Esta es la pregunta, ¿no? Y es una pregunta tan incómoda como diría, ¿no? Yo ahora digo que cada vez que digamos una pregunta incómoda muere un gatito, ¿no? Porque es algo que ahora dicen mucho los chatbots. Pero es una pregunta tan incómoda que mi director el otro día se quiere llevar el cole al Tíbet, ¿no? Es decir, es una pregunta tan difícil de trasladar a los claustros que tenemos a mucha gente colapsando, ¿no? Y la idea es esta, ¿no? En vez de centrarnos solamente en evaluar producto final, memoria y respuestas que están bien o están mal, tipo test, pues irnos a evaluar el proceso, las competencias y la forma de pensar del alumno, ¿no? Creo que este proceso hay que hacerlo. Y hay muchos que ya estáis en ello, ¿no? Es decir, que es algo, por eso lo pongo ahí un poco en transición, porque
creo que sí que ya hay muchos espacios, muchos claustros que esto me consta que ya lo están haciendo, ¿no? Ojo, y que también a lo mejor tienen que convivir los dos sistemas, ¿no? No como os decía, ¿no? Depende de cómo lo planteemos, ¿no? Depende de cómo planteemos también la evaluación la evaluación esta global, ¿no? Pero sí que esta parte que os pongo aquí, ¿no? De procesos, de competencias, de pensamiento, ahora mismo creo que cobra una especial relevancia, ¿no? Es decir, es muy importante pensar esto, sobre todo en este momento en el que se habla que la utilización de estos chatbots pues producen este espejismo del aprendizaje, este espejismo de que creemos que lo hemos pensado por nosotros mismos y que vamos a ser capaces de reproducirlo, este espejismo de que hemos aprendido, aunque realmente el que lo ha hecho súper fluidamente es la herramienta, ¿no?, que estamos utilizando. Pero ojo, todos estos peligros también nos acechan a nosotros, a los adultos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un momento interesante para replantearnos este elefante, ¿no? Este elefante en el aula, ¿no? Entonces, claro, todo esto nos lleva a decir, bueno, pues qué herramienta podemos utilizar, qué es lo que tenemos a mano que nos puede ayudar a este pensamiento, trabajar competencias, valorar procesos y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí sale que una de las herramientas sobre las que llevamos muchísimo tiempo hablando, trabajando, que incluso sale en la ley con nombre y apellidos, ¿no? No salen muchas herramientas, pero sin embargo el portfolio sí que sale, ¿no? Pues esta pregunta, oye, ¿el portfolio nos puede permitir hacer esto? Fijaos que ya una de las madres del portfolio, Helen Barrett, es casi de finales de los años 90, ¿no? Es decir, si miráis las presentaciones de Helen Barrett, son esos PowerPoint horrorosos, ¿no? De cajita a cajita, que todavía están ahí. Yo creo que esta señora ya se ha jubilado, pero todavía están por ahí todas sus presentaciones, que son terroríficas, pero cuyo contenido sigue vigente hoy en día, ¿no? Y ya hablaba de todas estas cosas, ¿no? De cómo podemos evaluar el aprendizaje con mayúsculas, ¿no? Y como decía, la idea es que quizás tenga que convivir también con otro tipo de herramientas, ¿no? Es decir, que, como os digo, creo que lo que tenemos que tender es a enriquecer el proceso de evaluación desde el principio hasta el fin y volver a reflexionar sobre cómo lo planteamos, ¿no? Entonces, bueno, yo en concreto, claro, hoy me han pedido que os hable del portfolio, pero sin perder de vista que tenemos que hacer este encaje, ¿no? Este encaje con otro tipo de evaluaciones, porque al final lo que se trata es de ofrecer la experiencia esta de evaluación, volverla a una evaluación significativa, ¿no? Hay una metáfora que yo creo que la conoceréis sobre la evaluación, ¿no? Que es, no la he puesto aquí, pero aquí vendría fenomenal, ¿no? Esta imagen, pero como es algo fácil, creo que la podemos tener todos en la cabeza, ¿no? Hay una metáfora que a mí me encanta y la he utilizado infinidad de veces, que es pensar la evaluación como una bicicleta, ¿no? En la que tenemos dos ruedas que necesitamos para poder avanzar, ¿no? Para que el aprendizaje realmente se produzca, ¿no? Hay una rueda que es la rueda centrada en la evaluación calificadora, la evaluación que es para medir, la evaluación que nos ayuda a saber si un alumno o una alumna tiene el nivel adecuado, saber si ha aprobado una oposición, si ha pasado de nivel, podemos pasarlo de curso, si ha cumplido los requisitos mínimos, ¿no? Y que al final tiene una función muy social, ¿no? Una función muy social que es la que además mostramos, digamos, a las familias, a nuestro alumnado, a la administración, y que como además, bueno, pues tiene esa visibilidad tan extrema, pues es la que casi siempre nos ha preocupado, ¿no? Y sobre la que hemos puesto muchísimo de nuestro trabajo, ¿no?
¿Qué pasa? Que esa bicicleta de la que os hablaba tiene otra rueda, que es la evaluación formativa, ¿no? Una evaluación que realmente está al servicio de aprender, que nos dice qué hemos conseguido y qué no hemos conseguido, y lo que es mejor, nos dice qué es lo que tenemos que hacer para conseguir aquellos aprendizajes que todavía no se han dado, ¿no? Que nos ayuda a autorregularnos, que nos ayuda a avanzar, ¿no? Entonces, una evaluación que sea, que el recuperar esto que hablamos de la evaluación auténtica tiene mucho de recuperar esta evaluación, esta rueda formativa, porque de la otra sabemos muchísimo, ¿no? Pero quizás en el camino la rueda esta de evaluación formativa, de evaluación procesual, de evaluación para aprender, pues se nos va quedando como más pequeñita, ¿no? O la hemos olvidado un poco, ¿no? Entonces, el portfolio consigue también recuperar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito, ya me voy a centrar un poco en qué puede ser un portfolio. El portfolio, como veis, hay muchísimas definiciones, yo he recuperado las que más me gustan, ¿no? Pero hay que entender que no es un repositorio de miles de evidencias, sino que tiene que ser un espacio muy personal en el que se refleje tres cosas, ¿no? El aprendizaje, la reflexión y la evolución del alumno, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo que también el diseñar cómo acompañar al alumno en la construcción de este portfolio es un arte, ¿no? Porque al final también tenemos que balancear, pues esto en el que estoy ahora, ¿no? Le estaba comentando al principio que yo estoy en pleno momento de corrección de portfolios y me salen los portfolios por las orejas, que lo sepáis, ¿no? Y entonces ahora después hablaremos, ¿no? Un poco de cómo hacer esa gestión, ¿no? Pero realmente lo que tenemos que hacer es esto. Y ojo, no es un almacén de todo lo que hemos hecho, no. Aquí hay un proceso, que ahora entraremos en él que es muy importante para que el portfolio sea manejable también por el profesorado, de selección, ¿no? Pero creo que estas tres patas que os estoy diciendo creo que son fundamentales, ¿no? Y que lo diferencia de otro tipo de herramientas que también pueden valer en determinados contextos, como son el diario de reflexión o como es un repositorio digital del alumno, ¿no? de trabajo, pero aquí tenemos que tener estas tres patas, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender que es un espacio vivo. A mí me gusta también que sea algo muy personal, con lo cual yo suelo dar unas pautas básicas de qué es lo que quiero que haya en el portfolio, pero también dejo libertad para que cada uno lo vaya haciendo suyo y bueno, pues que se vaya construyendo durante el proceso, ¿no? De hecho, mirad, antes de empezar tenía el correo de uno de mis alumnos de un máster que me decía que no había podido estar en las clases y que cómo hacía ahora el portfolio. Y ya le he dicho, digo, pues muy difícil, no es un proyecto que tú te pongas una tarde y lo hagas en 3 tareas, porque lo hemos estado haciendo durante 3 meses. Entonces, bueno, le he intentado ayudar, pero seguramente va a ser complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, fijaos, es algo que se va construyendo muy poco a poco, en el que vamos a ir documentando, vamos a ir almacenando evidencias de qué es lo que vamos haciendo en cada una de nuestras clases, de nuestras sesiones, de nuestro proyecto. Tendremos que ir definiendo en qué momentos hacemos esa recogida. Tiene que haber una parte, por supuesto, en el que activemos la reflexión y la reflexión personal. Esto también hay que guiarlo, ¿vale? Por experiencia no vale decir pon tú lo que piensas, sino que es muy importante el andamiaje de cómo conseguir que el alumnado llegue a una reflexión profunda y no una reflexión así de estas de andar por casa y superficial, ¿no? Esto también hay que entrenarlo. Y a mí me gusta mucho la última parte también, en la que en algún momento hay que trabajar en esa parte más social de poder compartir los aprendizajes, ¿no? Entonces, bueno, el portfolio, como os digo, en algunos momentos va a ser desolador porque no, hay muy poco, pero cuando al final se ve ya todo lo que se ha construido en el proceso, a ti como profe te da una idea bastante clara de cómo ha evolucionado el alumno o la alumna.
Pero es algo muy importante también, que siempre me encanta de este proceso, es cuando llegamos a este punto en el que el alumno mira todo lo que ha conseguido y de repente también para él es visible todo lo que se ha trabajado y todo lo que ha aprendido, ¿no? Entonces, a mí me gusta también al final que haya una pequeña reflexión de todo este proceso, que suele ser el más interesante, ¿no? Porque es como que el propio alumno es capaz de visibilizar su evolución, ¿no? Y esto creo que no hay ninguna otra herramienta como el portfolio que sea capaz de conseguirlo, ¿no? Entonces, las fases de construcción de un portfolio, la primera es la de planificar, y esto lo tiene que hacer el docente, ¿vale? Y bueno, que simplemente es quizás tener una plantilla. Ahora después al final os enseño algunos de los míos, que lo suelo hacer casi siempre muy parecido porque me funciona la estructura, pero esta primera parte sí que la tenemos que pensar nosotros, ¿no? Es interesante pensarlo bien, porque después es muy difícil deshacer, el momento que ya empiezan todos los portfolios a caminar, sí que puedes hacer alguna variación, pero es complejo la vuelta atrás, ¿no? Entonces esta parte, interesante echarle un ratillo, ¿no? Después tú tienes que ir marcando en qué momentos hay que guardar, seleccionar, hacer esa recopilación de evidencia, y ojo, porque hay que hacerlo durante el proceso, ¿no? Es decir, esto no hay que tenerlo, por eso es tan importante la planificación, porque como os decía, ¿no? El ejemplo este de mi alumno que ha aparecido hoy y quiere hacer un portfolio que nos ha llevado 3 meses, pues es muy difícil, ¿no? Esto es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido muchos momentos a lo largo del curso en el que hemos ido haciendo esta recopilación de evidencia. Si tú y yo no has hecho esa recopilación, pues es complicado el tenerlo, ¿no? No es imposible, pero es verdad que es más difícil, ¿no? No solamente se trata de almacenar, como os decía, de recopilar, sino que hay que seleccionar las mejores, ¿no? Aquí está el key, o está la clave para que después nosotros podamos asumir la revisión de los portfolios y que no nos caigamos en el intento, ¿no? Hacer una selección. Y esta selección tiene que ir acompañada de la reflexión del alumno de por qué la ha seleccionado, por qué le parece que es su mejor evidencia, qué es lo que ha aprendido, qué es lo que haría mejor la próxima vez, de qué está orgulloso, qué le ha costado más. Estas preguntas que estoy diciendo son importantes también dárselas, ¿vale? Yo las voy cambiando. Ahora os digo un poco, porque normalmente utilizo mucho todo lo que son las rutinas de pensamiento del Proyecto Cero, ¿no? Que te vienen muy bien para activar ese pensamiento, andamiar ese pensamiento profundo que quieres, y también ir cambiando, porque si siempre haces las mismas preguntas, al final el alumnado termina poniendo el modo automático. Esto nos pasa a nosotros también, ¿no? Y ya, cuando ya tenemos todo esto, pues tenemos las dos partes, esta de revisar y compartir, que ahora que las estoy viendo aquí en la pantalla, que sepáis que este año yo lo he hecho al revés, ¿vale? Primero he hecho compartir y hemos hecho una coevaluación y después yo estoy revisando. Así que esto lo tengo que cambiar, porque este método me está resultando mucho mejor. Mucho mejor, ¿por qué? Porque en la parte de compartir, que la he puesto donde revisar, hemos hecho una coevaluación. Y ha sido la actividad estrella de este año, que lo sepáis, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hemos activado una coevaluación. Bueno, ya sabéis que a través de cualquier LMS tipo Moodle, Blackboard, cualquiera de estos, tenéis actividades para poder hacer coevaluación. Y entonces, claro, en una semana hemos conseguido que todo el mundo evaluara 4 o 5 portfolios de los compañeros y que recibieran feedback. Esto también es importante marcarlo, cómo hacerlo, ¿no? Ahora os comento cómo lo hemos hecho sobre algún ejemplo. Y ¿qué pasa? Que ha venido muy bien porque al activar esta coevaluación, antes de que yo entre a revisar y a poner ya hacer la evaluación más calificadora, ¿no? He dado la oportunidad de que todo el mundo mejore su trabajo. Porque claro, al evaluar los compañeros se activa la autoevaluación.
automáticamente tú comparas tu trabajo con el de los demás. ¿No? Mi objetivo, o el objetivo que había explícito, era: tienes que evaluar el trabajo de los compañeros para que todo el mundo tenga un feedback antes de la entrega final, y al final el resultado ha sido que todo el mundo ha autoevaluado su trabajo y ha conseguido mejorar el suyo, ¿no? Entonces, bueno, pues que ha sido una experiencia como muy, muy interesante, ¿no? Claro, todo esto que estoy contando, fijaos que conecta completamente con la definición de evaluación auténtica. La evaluación auténtica nos dice, ya bueno, he puesto aquí estas referencias, pero porque son más actuales, pero ya desde Monedero, ¿no? Ya hace ya casi 10, 12 años nos hablaba de la evaluación auténtica, que tenía que ser esto, ¿no? Nos hablaba de que tenía que conectar directamente con las experiencias reales del alumnado, que teníamos que unir reflexión con teoría y que había que documentar el aprendizaje. Es decir, que fijaos cómo realmente tenemos ese encaje con esta idea de evaluación auténtica, ¿no? Aparte, siempre, aunque el portfolio se puede hacer de modo analógico, lógicamente yo creo que su hábitat natural es lo digital, ¿no? Porque en analógico, bueno, pues podemos hacer muchas cosas, pero en digital podemos trabajar la multimodalidad, ¿no? Podemos tener vídeos, podemos tener enlaces, podemos tener voz, podemos añadir, por supuesto, enlazar con diferentes elementos, incrustar todas las cosas que se han hecho, desde presentaciones, podcast, eso, ¿no? Videotutoriales, yo que sé, todo lo que se os ocurra se puede, ¿no? Incluir. Con lo cual, esa recogida de evidencia es muy, muy, muy rica, ¿no? Y la verdad es que hace que el portfolio en digital sea un espacio muy, 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 muy activo, ¿no? Muy vivo, como decíamos al principio, y además como muy rico. Otra de las cosas que ha pasado este año es que, bueno, normalmente suele pasar, pero es que este año, como lo he hecho en tres espacios diferentes, 3 másteres diferentes, es muy curioso y con temáticas muy diferentes, ¿no? Una ha sido un máster de inteligencia artificial, he tenido alumnos de fundamentos de inteligencia artificial, he tenido alumnos de el máster de formación del profesorado en la parte técnica, y he tenido alumnos de un máster de propuestas educativas mediadas por TIC. Lo digo porque veáis un poco que había perfiles muy diferentes, ¿no? Desde gente de primaria, secundaria, gente que no tiene ni de docencia pero que quiere ser docente, y gente muy pro, ¿no? De mucho nivel. Y al final ha habido también un uso del portfolio que ha sido al final de repositorio de sus propios apuntes, sus propios enlaces, sus propias, ¿no? Es decir, han ido más allá de lo que yo le he pedido, ¿no? Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque al recoger yo la opinión de cómo qué les ha parecido la herramienta, porque creo que es una oportunidad única que futuros profes lo vivan en rol alumno, ¿no? Pues me decían que por qué no proponía hacer un portfolio conjunto de todas las asignaturas, fijaos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Por cierto, ya llevaré la propuesta a ver qué tal, ¿no? Pero ha sido como una propuesta que ha surgido en 3 contextos muy diferentes y ha surgido en los 3, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la reflexión, ¿no? De cómo hacer. Creo que aquí también tenemos muchos modelos, ¿no? Yo os traigo 2. Cada uno incluso puede hacer su propio modelo, pero creo que también la reflexión hay que planificarla, ¿vale? Es decir, esto que os decía de que hay que proporcionar al alumnado maneras de entrenar y de tener ese andamiaje de cómo hacer la reflexión, porque si no, se nos queda muy pobre, ¿no? Si tú le preguntas al alumnado, esto tenéis la experiencia seguro vosotros, ¿no? ¿Qué os ha parecido la actividad? Pues ¿qué te dicen? Bien, mal, regular, sí, no. O sea, nuestro alumnado es especialista en contestar las preguntas con el mínimo número de palabras posible. Por lo menos en mi experiencia. Tipo telegrama, ¿no? Totalmente, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, ¿no? Y cuanto más estamos en esta franja, ¿no? De los 16, 17, 18, más. O sea, son parcos, ¿no? Entonces, ¿qué manera tenemos de conseguir que ese aprendizaje realmente sea, esa reflexión realmente sea más rica, ¿no? Bueno, pues
tenemos, por ejemplo, el ciclo de Gibbs, ¿no? Que nos dice que, bueno, primero vamos a explorar cómo te has sentido, cuando te has frustrado, cuando te ha gustado lo que has hecho, la parte más de sentimiento, ¿no? Después hay una parte de evaluación de qué es lo que te gustó, qué es lo que no, qué fue mal, qué no, qué dificultades aparecieron, cómo las resolviste, qué partes te parecieron más complejas, cuáles os salió más fluida, ¿no? Y después de hacer esta parte, analizarlo en relación con la teoría, ¿no? Es decir, intentar conectar qué es lo que has hecho con lo que hemos aprendido, ¿no? Una vez que fijábamos de sentimiento, vamos como de lo más personal a lo más teórico. Ya lo último sería, bueno, qué conclusiones has traído y algo muy importante que sabemos que es imprescindible ahora mismo para conseguir un aprendizaje profundo, que es hacer transferencia, ¿no? Es decir, qué conclusiones has extraído, qué cosas harías, por ejemplo, qué cosas volverías a repetir, qué cosas harías mejor, pero sobre todo, ¿cómo lo podrías aplicar en otra situación? ¿Para qué te puede servir en el futuro? ¿Cómo puedes esto llevarlo a otros contextos? Pon un ejemplo de cómo tú lo podrías utilizar en esta situación, en este trabajo, en este problema. Es decir, lo que hemos hecho toda la vida de Dios, ¿no? Nosotros hemos trabajado en clase, esta frase que nos dice el alumnado muchas veces de, profe, lo que has puesto en el examen no era lo que hemos visto en clase. ¿No? Esto lo hemos escuchado yo creo que todos al menos una vez, ¿no? ¿Esto por qué? Pues porque todos lo que queremos es que comprobar si el alumnado es capaz de hacer transferencia, es decir, lo que hemos trabajado, si el alumnado es capaz de aplicarlo en otro contexto, con otros datos, en otro problema, ¿no? Entonces, al final, esta sensación que muchas veces tiene el alumnado realmente es nuestro intento de comprobar si están haciendo una transferencia, ¿no? Entonces, bueno, esta sería una manera, ¿no? A mí me parece que nos puede ayudar a nosotros, profe, a hacer planificación, este acompañamiento dentro de lo que es la reflexión del propio portfolio, ¿no? Por supuesto, también está todo el tema de las rutinas de pensamiento, que seguro que más de una lo utilizáis, ¿no? De todas maneras, si no, pues lo tenéis aquí. Bueno, después pasaré a la presentación, pero, anda, mira, lo han cambiado. Qué gracioso, después de muchos años han cambiado la página web de esta gente. Entonces, bueno, aquí tenéis, esto es un proyecto, el Proyecto Zero de Harvard, en el que algunos profesores como Ron Richard, Perkins, Schwartz, se plantearon cómo podríamos entrenar a nuestro alumnado a ser pensadores eficaces, ¿no? Y de ahí surgieron varias cosas. De esta pregunta surgió todo el tema de las rutinas de pensamiento. También está toda la parte de destrezas de pensamiento, ¿no? de Schwartz, que son un poquito más complejas, y también algunos conceptos como la escalera de la metacognición, ¿no? Estas preguntas de qué he aprendido, cómo lo he hecho, qué pasos he dado, cómo lo puedo aplicar, ¿no? Esta escalera que la utilizamos también muchísimo. Entonces, la rutina es un intento de trabajar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, interesante porque está hiper documentado, tenéis muchísima información aquí en la propia página, ¿no? Y en la anterior, que la tenía yo súper trillada, bueno, aquí la tenemos, Thinking Rutinas, vale, la tenemos por categorías, ¿vale? Por temas, por disposición, y también las tenemos por alfabéticamente puestas, ¿vale? Si os vais a cada una de ellas, bueno, yo qué sé, la 321 Puente es como una de las más conocidas, por lo menos antes la teníamos en español y mira, aquí está, ¿vale? La tenéis en inglés y también la tenéis en español. Os dice cada una de estas rutinas cómo se utiliza, para qué puede valer y os da ejemplos, ¿no? Hay muchísimas, porque yo las recomiendo, pues por lo que os decía, porque el ser humano
es como es, ¿no? Entonces, cuando hacemos algo muy repetitivo, pues nos aburre. Entonces, para poder activar estas rutinas que son muy sencillas, que se pueden aplicar, pues en cada uno de estos momentos de recogida de evidencia y de selección en la que hay que añadir la reflexión, pues bueno, el ir cambiando las preguntas puede ayudar bastante y al final la verdad es que funciona, ¿vale? Es decir, esto ya lo tengo hiperprobado, funciona. Y al final lees muy bien, bueno, cuál es el pensamiento del alumno, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tenéis. Se puede plantear pues con el ciclo de JIT, con esto de la rutina del pensamiento o por supuesto cualquier otra estructura. Estoy pensando que hay una también muy chula que además a nivel de empresa se utiliza mucho, que son, ¿cómo se llama esto del proyecto de los de Agile? Ahora me acordaré, ahora me vendrá porque lo dejo aquí el proceso en background y ahora me llegará. Que también conecta mucho con el mundo empresarial y a lo mejor aquí también os resulta interesante, que son las... Ay, ¿cómo se llama esto? Retrospectivas, ya me ha salido, ¿ves? Retrospectivas online, a ver, teníamos aquí alguna... No me sale de primera. Ah, mira, Retromat. Aquí está, lo he encontrado. Mirad, esta la pongo ahora, después la pongo en la presentación, pero mientras tanto la pongo aquí en el chat. Mirad, esta es otra herramienta que también os puede venir muy bien para hacer este andamiaje de cómo hacer la reflexión. La retrospectiva, me imagino que muchísimos estáis muy familiarizados con esto. Es un concepto que es una actividad que se suele hacer dentro de lo que es de la metodología de Agile y aquí lo tenéis en online, y entonces es muy interesante porque las retrospectivas tienen varios pasos, ¿no? No se trata solamente de hacer todos los pasos, pero aquí tenéis un montón de dinámicas y sobre todo hay muchas, ¿ves? Para dar feedback, que también se traduce en preguntas. Claro, aquí está en este contexto de hacer sprints y tal, ¿no? Pero podemos hacer la traducción muy rápidamente al contexto del portfolio. Y fijaos que es un poco, aquí tengo una conexión con la empresa muy interesante, que es lo que se suele hacer dentro de este tipo de metodología, ¿no? Hacer este tipo de preguntas, de dinámicas para conseguir la reflexión rápida y profunda del equipo, ¿no? Entonces, bueno, esta también es otro de mis repositorios, ¿no? Para ir cambiando este tipo de propuesta. Porque la idea sería esta, activar la metacognición y la transferencia, ¿no? Todo este rollo que os estoy marcando es esta parte que me parece súper importante, es esta. Fijaos que estoy tanto tiempo aquí porque me parece la clave del éxito del portfolio, ¿vale? Claro, aquí también me diréis, bueno, Charo, pues Charo, sí, dime, sí. sí, ¿te puedo interrumpir un Hombre, momento? claro, Sí, por supuesto. es que me ha venido, claro, mi pensamiento de profe de FP me ha Sí, venido a la cabeza y claro, estoy pensando, claro, nosotros tenemos diferentes grados aquí en formación profesional, que son el grado básico, el grado medio y el grado superior. Claro, ¿tú crees factible este tipo de herramienta pues en grado básico, en grado medio, sobre todo por el perfil del alumnado que puede llegar a ese tipo de ciclos, ¿no? Ese tipo de grados. pues totalmente. Aquí lo que, vamos, de hecho, a ver, yo lo he utilizado personalmente como profe en Bachi, pero en secundaria también acompañé a compañeros míos a hacerlo, ¿vale? De primero a cuarto, o sea, es un perfil también De de eso, más ¿no? pequeñitos, ¿no? Pero fíjate que aquí la clave sería también, aparte de adaptar las preguntas para la reflexión, cómo recogemos las evidencias. Porque muchas veces pensamos en recoger las evidencias, a lo mejor, o esto de las preguntas mismos, ¿no? La podemos recoger, como el portfolio va a vivir en digital, tú lo puedes recoger en vídeo, ¿no? Lo puedes recoger en audio, lo puedes recoger haciendo una entrevista, lo puedes recoger haciendo fotos. Entonces, esta parte creo que facilita muchas veces esa documentación del proceso, que no tiene por qué ser, pues,
¿no? A lo mejor algo más clásico. Entonces, lo que pasa que es verdad que aquí la importancia es de cómo diseñar ese proceso de recogida de evidencias para que el alumnado lo tenga claro. Porque si tú tienes que ir haciendo fotos, tú imagínate, una de las cosas que hicimos que fue montar y desmontar un ordenador. Pues claro, había que ir haciendo fotos de cada uno de los procesos del momento, porque si no, no lo puedes repetir, ¿no? Claro. Porque, y además, en este caso, lo que hacíamos es que sobre las fotos tenían que ir colocando la identificación de cada uno de los elementos y ir viendo qué es lo que había pasado. Que por cierto, se me está viendo a la cabeza que tuve un grupo que lo que hizo fue despegar la CPU de su ventilador, me lo despegó a cuajo. Ya sabéis que va así con y se me rompió entero el cacharro, pero lo tuve perfectamente documentado. ¿No? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas yo creo que sí que se puede hacer, ¿vale? ¿Te contesta? Vale. Sí. Vale. Vale, claro, la otra gran pregunta es, vale, Charo, pero claro, ahora con la inteligencia artificial también podríamos poner esas preguntas y que me la conteste el ChatGPT, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vale, claro, y yo encima, sabiendo que soy, en alguna de estas cosas con las que estoy trabajando, pues la verdad es que es una pregunta totalmente plausible y muy lógica, ¿no? La verdad es que yo creo que en el momento que estamos haciendo esto, y una de las cosas, las claves, por si os vale, yo a mi alumnado, fijaos, incluso en el máster este que lo que estamos hablando es de fundamentos de la IA, ¿cómo no voy a suponer que van a utilizar la IA, ¿no? Es más, esto es como cuando... ¿Os acordáis cuando no había internet? ¿No? Algunos sí. Algunos sí, ¿no? Y dábamos clases sin internet. Yo me acuerdo en el momento que apareció Google, tengo una anécdota que siempre la cuento, y es que fue un momento de crisis total en la familia porque mi hija estaba en la ESO y el profesor de tecnología le mandó un trabajo, ¿no? Entonces, claro, como le tocó a esta madre, pues yo le dije a mi hija que tenía que vale, que podía utilizar Google, pero que había que poner la fuente, ¿no? Mi hija protestó, pero como era muy buenecita, al final lo puso. Vino llorando a casa porque el profe le había puesto un 0. Y el razonamiento del profe fue que, además de haber copiado de internet, había dicho de dónde. Claro, ojo, ¿no? Ahora mismo, eso fue los comienzos, ¿no? Lógicamente, ahora mismo hemos evolucionado de tal manera que todos suponemos que van a utilizar internet. Tú mandas cualquier cosa y das por supuesto que lo van a utilizar, porque la hemos incorporado como una herramienta más, ¿no? Igual que otro tipo, como los libros o como por supuesto ya la enciclopedia nadie la utiliza, ¿no? Y lo hemos incorporado. Yo creo que aquí vamos a tener que hacer exactamente lo mismo si no lo hemos hecho ya. Lo que pasa es que un poquito o un muchito más rápido, ¿no? Porque esto va que se las pela, ¿no? Entonces hay que asumir que lo están utilizando. Yo a mi alumnado lo que le digo es que tengo que escuchar su voz. Es decir, que si yo al leer a mí me suena a modelo de lenguaje, se lo voy a hacer repetir. Que la idea puede estar bien, pero lo tienen que reescribir. Lo han entendido la mayoría. Aún así, tengo algún adulto que todavía le tengo que decir, chaval, digo, es que esto, ¿no? Pero la mayoría lo va entendiendo, ¿no? Yo necesito escuchar a la persona. Y yo creo que eso lo entiende todo el mundo, que al final lo que se trata es de reescribir, ¿no? Y de hacer tuyo. Una cosa es que te ayudes con la inteligencia artificial, pero la otra es esto. Y fijaos, hay un término que lo vamos a escuchar muchísimo y que ya hay hasta un portal sobre esto, que es la fluidez en inteligencia artificial. Fijaos, esto no es la alfabetización. Hay una cosa que es alfabetizar en IA, que creo que también es fundamental y lo vamos a tener que hacer cuanto antes, tanto con el profesorado como con el alumnado, que es entender cómo funcionan estos sistemas. A mí esto me parece básico, ¿no? Y estoy aquí en esta cruzada en la que creo que no hay que aprender herramientas, sino cómo funcionan, la verdad. O sea, yo creo que es básico entender cómo funcionan estos sistemas para poder utilizarlos con cabeza y con criterio, ¿no?
con pensamiento crítico, ¿no? Esto que cada vez que alguien dice pensamiento crítico se muere un gatito, eso ya lo sabéis, ¿no? Porque, claro, todo el mundo habla del pensamiento crítico como si fuera la panacea o la purga Benito, pero para tener pensamiento crítico tenemos que tener conocimiento y haber reflexionado sobre ello. Ojo, ¿no? Una vez más, ¿veis? Las mismas palabras que llevo utilizando todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, pues la afluencia en la IA lo que nos dice es que la habilidad que tenemos para poder colaborar con sistemas de inteligencia artificial de forma eficaz, eficiente, ética y segura, ¿no? Ojo, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces de colaborar con estos sistemas sin perder la agencia humana? Y esto es una de las habilidades que están poniendo encima de la mesa todo el mundo. Este término lo ha acuñado o lo empezó a decir Amodei, ¿no? Que es uno de los CEOs de Anthropic, una de las grandes tecnológicas, la que está detrás de Cloud, ¿no? Y realmente es verdad que no existe todavía, hay mucha gente ahí intentando definirla de diferentes maneras, pero yo creo que esta parte es importante, ¿no? Y también cómo nosotros, profes, somos capaces de evaluar esta colaboración, ¿no? Yo creo que esta es la parte en la que tenemos que empezar a trabajar, a reflexionar como colectivo docente, ¿no? Y creo que es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es intentar ver cómo conseguimos esta colaboración. Hay gente que nos va diciendo, bueno, pues el ir explicitando cómo has trabajado con la IA, cuál ha sido tu ciclo de refinamiento, cuál ha sido tu proceso, tu proceso de reflexión, qué cosas te han funcionado mejor o no, cómo has validado que no haya errores, alucinaciones, cómo has comprobado que lo que se ponía ahí estaba correcto. Es decir, bueno, pues ya empezamos a tener propuestas de esto. Lo que os decía de Anthropic, ellos nos hablan de una matriz, ¿no? Habla de matriz, pero realmente son como 4 conceptos importantes, 4 niveles, ¿no? Cuando hay tareas que sí que podemos delegar completamente en la IA y cuando tenemos que conservar nuestro criterio, y entonces sería como distribuir el trabajo como si fuera alguien más del equipo, ¿vale? Esto lo está haciendo alguna gente. En los trabajos en grupo hay otro rol que se le da a la IA, ¿no? Entonces la IA es como si fuera un integrante más del equipo. Incluso, fijaos, tengo algún compañero que lo está haciendo ya en primaria en los grupos de cooperativo, ¿no? O sea que ya hay uno de los roles es el rol que se le asigna a la IA, pues de ayudante, experto, becario, como le queráis llamar, ¿no? Sí. No. No, bueno, lo digo un poco ha sido porque... un carraspeo. Vale. No, pues esto es como, ya veis que yo creo que es muy interesante ahora ver cómo poner en común nuestras buenas prácticas y aquí aplicar este concepto tan potente y que en educación creo que tenemos que utilizarlo más que la inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, ver cómo lo estamos resolviendo, atacando cada uno y ver qué funciona, ¿no? También describir, la parte de descripción, que es ver cómo lo estamos utilizando y hacerlo visible, ¿no? La parte de discernimiento, de evaluar críticamente los resultados y tener muy claro pues todos los problemas de sesgos, de alucinaciones, incluso a mí me gusta hablar de manipulación de pensamiento que tiene la IA, ¿no? Que sepáis que a mí me da mucho coraje ese ChatGPT cuando te dice al final, ¿quieres que te haga una rúbrica? ¿Quieres que te haga una tabla? ¿Por qué? Porque al final terminas haciendo lo que quiere él. Entonces yo muchas veces le digo, no me hagas preguntar al final, porque quiero seguir teniendo yo la agencia o sea, quiero pensar yo. Sabéis que como el cerebro quiere siempre ahorrar energía, bueno, pues tenemos ese sesgo a decir, oye, pues mira qué buena idea, vale, y al final termina en Murcia. No, claro, te lo compro, pero al final no era lo que yo tenía en mi lista de la compra. Venga, oye, mira, esa metáfora me la voy a agenciar, ¿no? Y después hay otra parte muy importante también, que es la parte ética, ¿no? Es decir, ¿quién asume la responsabilidad? Ojo, porque la responsabilidad siempre la va a asumir el humano. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto es más grave cuando estamos utilizando la IA en contextos que son frágiles o peligrosos, como son entornos médicos, entornos o de guerra, ¿no? Es decir, son un poco más complejos, pero también hay que tenerlo, ¿no?
Cosas importantes que ya voy acabando, pero que ya he dicho, ¿no? La importancia de la coevaluación, que os lo he dicho, creo que es fundamental. Esta parte que os comentaba antes, por eso lo recupero aquí. Y importante o interesante también, ¿no?, esta parte, ¿no? Fijaos que el portfolio, de las cosas que he dicho, ya por recopilar, nos permite observar la evolución del aprendizaje, nos permite la toma de decisiones pedagógicas, evaluación formativa, ¿vale? Nos permite trabajar todo el tema de pensamiento crítico, que es trending topic ahora en estos días de la IA, y nos ayuda también a hacer esto de la transferencia a entornos reales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que interesante. Os había dejado por aquí algunos ejemplos de portfolio de alumnado mío. Estos son los de... Y veis ahí, ¿no?, un poco las preguntas, ¿no? Voy a ir a alguno, simplemente para que veáis. Yo lo suelo hacer en Google Sites, pero simplemente porque el Google Sites es súper fácil y se traga todo, ¿sabes? Entonces, como que paso de la herramienta y como de momento las cuentas de Gmail son gratis, pues me resulta útil. Pero ahí tengo también un ejemplo hecho con Suite de Microsoft, que también me está dando buenos resultados en otros contextos que tienen que ser Microsoft, ¿no? Como veis, aquí tenemos, ellos van documentando todas las sesiones. Hay algunas actividades que son obligatorias que también las entregan al portfolio, y había algunos talleres que tenían que asistir. Por ejemplo, de los talleres, ¿no? Pues este de impresión 3D. Fijaos que lo que hacen siempre es estas 4 preguntas, qué es lo que han hecho, qué pasó, algo muy poquito, ¿eh? ¿Veis que es muy poquito? Aquí ha habido gente que se ha explayado más, ¿no? En las sesiones, pues yo qué sé, pues aquí me dice qué es lo que han hecho, han utilizado la escalera de la metacognición, y aquí pues ha trabajado un poquito más y ha puesto la evidencia de esa presentación, que ahora, no, como esto ya ha acabado, pues a lo mejor lo ha desactivado, ¿no? Aquí han hecho un blog, aquí hicieron alguna tarea para el portfolio, ¿veis? ¿Vale? Pero si yo me voy a otro, vámonos aquí a este otro, vais a ver que es muy parecido, pero diferente, porque aquí, bueno, pues algo que sabía, algo que ha aprendido, lo van cambiando, porque cada uno hace su propia, esto es lo que hicimos en clase, ¿veis? Esto es una rutina de pensamiento, color, símbolo, imágenes. Cada uno lo hace suyo. Entonces, aunque todos las consignas para hacerlo son las mismas, cada uno hace su propia interpretación, ¿no? Estas son de las de inteligencia artificial, veis que lo he hecho muy parecido, y al final sí que tenían una presentación personal suya del portfolio, que esta era la presentación final en vídeo. Bueno, pues ahí ella va presentando su portfolio, que ha aprendido, ¿vale? Esto ya lo hacía. Claro, esto es muy difícil que de momento lo haga la IA, ¿vale? Si tú conoces a tus alumnos. Estos son portfolios con Suite, que son, no sé si lo conocéis, pero podéis tener una documentación en Word y después al final convertir el Word en un Suite, y entonces, bueno, pues ahí veis eso, ¿no? Lo más relevante, las subimágenes que han hecho con IA, ¿vale? Los artefactos que han tenido. Veis que nos permite, al final lo que se trata es de hacer, muy importante, la reflexión, e ir poniendo, enlazando sus referencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este momento, ¿no?, en el que tenemos que hacer hincapié en buscar herramientas que nos permitan evaluar procesos, creo que el portfolio, sobre el que ya tenemos mucha experiencia, mucha documentación, tenéis muchos ejemplos en la red de profesores que ya lo han utilizado, creo que puede ser una buena alternativa, ¿no? Y de hecho, bueno, después de haberlo utilizado los últimos años, sigo siendo súper fan de ella, porque te llevan muy buenas sorpresas. Ahora en este momento de evaluación, la verdad es que da gusto el hacer esa recogida también como profesora, ¿no? Porque ves un poco qué es lo que ha ido calando. Por no hablar de que al final también a ellos les queda como repositorio, ¿no? Acaba la asignatura y se llevan ese producto final que en sí mismo el portfolio, ¿no? Bueno, pues hasta aquí me gustaría dejar, por si tenéis alguna pregunta o algún comentario, alguna cosa, pues puede estar bien, ¿no? Desde control. Ah, sí.
Les he puesto en el chat que si tienen alguna pregunta que lo hagan a través de chat. De momento, pues no tenemos No hay ninguna, ya estoy viendo que no. ninguna pregunta. No sé si ha quedado todo claro. Los he dejado apabullados, espero que no. Oye, lo que puede quiero ser. dar las gracias, de verdad. Puede ser. Quiero dar las gracias a todos los que tenéis la cámara, porque normalmente ahí en la uni no ponen la cámara ni aunque les ponga, vamos, ni bajo amenaza. Entonces, lo de poder hablar viendo gente, para mí hoy ha sido un gustazo, ¿eh? O sea que, que ponerle cara, gracias. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues mirad, vamos a hacer una cosa que es, os voy a poner, como modo alumno, ¿no? Estaría muy bien que me pusierais, vamos a completar una rutina de pensamiento, ¿no? Entonces, me encantaría que en el, o abriendo micro, lo pongo aquí, me completarais esta rutina de pensamiento, que es antes pensaba, ahora pienso, sobre el portfolio, ¿vale? Como herramienta de evaluación. Entonces me encantaría que ahora, así como ejercicio, ¿no?, de cómo activar la reflexión colectiva, me pusierais esa frase, ¿no? Que puede valer, antes pensaba que era una herramienta guay y sigo pensando que también. O sigo teniendo dudas, ¿no? Vale, me dice Vanessa, para las principiantes, ¿nos puedes recomendar algún portfolio como ejemplo con el que comenzar con nuestros alumnos? Pues la verdad es que cualquiera, como os voy a pasar la presentación, no sé si la podéis hacer llegar, bueno, la puedo hacer ya, ¿no? Pero mira, lo hago ya, los que estáis aquí, lo puedo hacer ya y a pesar de que te la mande, ¿vale? Pero podemos hacer el enlace público. En la propia presentación tenéis, ahí, os lo pongo. En esas 3 diapositivas que tenéis portfolios, tenéis de 3 espacios diferentes, ¿vale? Si queréis, y como también tenéis mi correo ahí, al final, si alguien quiere, voy a dejar de compartir, si alguien quiere preguntarme, oye, ¿tienes algún portfolio pues de tal? Pues me lo decís, porque la verdad es que sí que tengo ejemplos de los últimos años de portfolios de Bachi o portfolios en otros contextos, ¿vale? Vale, ya, ¿cómo o qué ofreces en el feedback al alumnado a partir del portfolio? Mirad, en el feedback, yo suelo trabajar mucho cómo dar el feedback, lo más importante es que sea formativo e informativo, ¿no? Para mí. Entonces, les suelo decir qué es lo que me ha gustado. Siempre intento destacar qué es lo que me parece que son los puntos fuertes del portfolio, ¿no? Yo intento sacar siempre de todo portfolio pues 1 o 2 aspectos. Dependiendo del contexto, hay veces que también les tengo puesto una rúbrica, ¿vale? Entonces, esa rúbrica ya la tienen ellos y saben cuáles son las cosas que voy a evaluar. ¿Por qué? Porque es verdad que una cosa es ese feedback y otra es, después que al final tengo que poner muchas veces, al final tienes que poner una nota, eso no nos podemos olvidar. Entonces, bueno, pues esa rúbrica me ayuda a hacer esa valoración final, ¿no? Entonces, bueno, vale. Que no se me olvide ninguna. Vale. Y algo muy... Sí, alguien que sopla. Tenemos una pregunta de Miquel. Sí. Que dice que le ha preocupado muchísimo la frase capacidad de una persona para colaborar con la IA de manera competente. Y dice, hay que colaborar con la IA, es una herramienta. A nadie se le ocurre colaborar con un cuchillo, dice. Sí, sí, sí. Jo, pues me parece súper interesante la observación. Claro, lo que pasa que, mira, estamos frente a otra generación de herramientas, ¿vale? Es una herramienta totalmente disruptiva, es una herramienta que no es neutra. Mira, hablando del cuchillo, nos han vendido la moto siempre de que el cuchillo no era bueno ni malo. Me viene muy bien tu ejemplo, Miquel, ¿no? Porque siempre nos han vendido eso de que el cuchillo vale para cortar jamón y matar al vecino, ¿no? Entonces, que es la persona que lleva el cuchillo el que la hace buena o mala. Ojo, aquí no. La inteligencia artificial no es una herramienta nada neutra, es una herramienta que es totalmente diferente.
está entrenada con determinados sesgos, determinadas alucinaciones, no sesgos, o sea, puede cometer estas alucinaciones, pero lo hace de una manera que nos puede llevar a error. Podríamos hablar de esto mucho, ¿no? Pero fijaos que todas las tecnológicas tienen un comité de ética. No sé si habéis escuchado o habéis... Voy a decir una cosa que no había hecho hasta ahora, ¿eh? Ojo, una cosa que no había hecho hasta ahora. Que en este contexto tan técnico con gente de FP os voy a citar una encíclica. Venga. No sé si habéis leído la encíclica de el trending topic que tenemos ahora, que es el Papa León, ¿no? El 26 de La tenemos mayo... pendiente. Bueno, pues os la recomiendo encarecidamente. No, a ver, aunque no seáis de la cuerda cristiana, me vais a permitir, pero mirad, el capítulo 1 y 2 es sobre doctrina social de la Iglesia, que os lo podéis, os lo podéis saltar, pero el capítulo 3 está enfocado en la IA y en cómo trabajar con la IA. Y cómo recuperar o cómo no perder, mejor dicho, la humanidad. Es muy interesante. Ojo que está, para hacer este capítulo, ha contado con el encargado de ética de Anthropic, uno de los grandes pensadores de este momento, ¿eh? O sea, me parece muy, muy inteligente. Y en el capítulo 4 hay algunas pautas en los que habla precisamente de la función de los educadores. Me parece interesante que sepáis mirar, yo la tengo aquí, pero ojo, la tengo en papel y subrayada con fosforito. Para no tener sesgo. Entonces, claro, estamos ante una herramienta totalmente diferente, Miquel. Entonces, cuando se está hablando de colaborar con la IA, es porque al final, yo no sé si tú lo has hecho, pero uno tiene la sensación realmente de estar trabajando con una persona. Tendemos a antropomorfizar las herramientas de IA, pero porque están pensadas para que lo hagamos así. No se parece nada a un cuchillo. O sea, que ojo con esto, o por lo menos échale ahí una miradita, ¿vale? Vale. Sí. Tenemos otra pregunta de Elena que dice, cuando hablas de rúbrica para calificar el portfolio, ¿podrías comentar cómo es esa rúbrica? ¿Qué criterios utilizas para los niveles de logro? Sí. Mira, además, realmente, bueno, te la podía enseñar, ¿eh? Y si queréis después la añado si queréis a la presentación y así la tenéis. Me lo apunto, ¿eh? Vale. Porque tengo varias, pero vamos, en general tengo una que es una rúbrica de mínimos, ¿no? Porque habéis visto que todas las sesiones que tenemos se guarda algo. Entonces, bueno, pues al final siempre tengo puesto, pues si hay 15 sesiones, como mínimo tienen que tener, pues yo qué sé, 10, ¿no? Documentadas. Que está cuidado, que se lee bien, que está bien estructurado, que se han seguido las normas, que las reflexiones son personales y que realmente aportan valor. Lo tengo puesto un poco así, ¿vale? Es decir, esos son los criterios que tengo. Entonces, bueno, que por ejemplo, que está la presentación final y que ha seguido las reglas que yo le he puesto, ¿no? Es decir, y si normalmente suelo poner un comentario cuando, si no está muy claro a lo mejor lo que le ha faltado, pues sí que añado un comentario, pero la rúbrica es muy de ¿vale? Porque ya estamos al final del proceso, ya les he dado feedback, han tenido la evaluación, entiéndeme, ya está bastante trabajado. Entonces, bueno, y lo intento minimizar, porque es que si no, te puedes morir en el intento, sí. Sí, que ahora que tienes 8.000. Pues ¿no? mira, exactamente, creo que ahora mismo encima de la mesa me quedan 149. Entonces, bueno, ¿vale? Pero es verdad que ya les había dado una vuelta, ya los conozco, no es que tenga que mirármelos de cero, ¿no? Porque llevamos todo el curso, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, lo que quiero también que os fijéis es que, fijaos, ante la pregunta de qué os ha parecido, si tenéis una pregunta, aquí ha habido un poco de cris-cris, menos 2 o 3 que habéis hecho preguntas. Pero si vais viendo el chat, hemos activado el pensamiento de una manera muy rápida, ¿no? Y si ahora recogiéramos todas estas reflexiones,
pues a mí sí que me sirve de feedback mío personal para autoevaluarme si la charla ha llegado, ha tocado los puntos claves que yo quería. ¿Lo veis, no? Entonces, bueno, simplemente muchas gracias por la participación, ¿no? Porque, vale, mira, tengo aquí a Miquel. Gracias por la respuesta, pero no he entendido el sentido. Si yo colaboro contigo, el papel principal lo tienes tú, yo soy tu ayuda. Por tanto, si yo colaboro con la IDO... vale, vale, vale. Bueno, sí, a lo mejor podríamos invertir la expresión, ¿no? Que en vez de nosotros colaboramos con la IA, es la IA la que colabora con nosotros, ¿no? Bueno, sí, realmente fíjate que ese es el rol, llevas toda la razón con la puntualización, muchísimas gracias, porque es verdad que normalmente cuando una de las cosas que hacemos con el prompting, ¿no? Que es darle un rol a la IA, siempre le damos el rol de asesor, de colaborador, de becario, de experto, ¿no? Que me ayuda. Sí, lo que sea. O sea que, Miquel, gracias, sí, pues no, efectivamente no te he entendido, pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pues, y me lo apunto, ¿no? Que a lo mejor la expresión es cómo la IA colabora con nosotros. Muy interesante, ¿no? Porque realmente ese es el sentido, ¿no? Vale. Pues creo que ya estaría. Charo, Sí. agradecerte. Pero tengo una pregunta última que si quieres la contesto. Mira, de Fabi tenemos una Sí, pregunta. que además creo que es importante también. Mira, el portfolio, no me he metido en la clasificación, pero realmente podemos tener portfolio de una asignatura, como yo os he enseñado, pero yo también he llevado portfolios de proyecto o portfolio de grupo. Incluso, entonces, bueno, puedes tener un portfolio de grupo que sea colaborativo. Ese funciona muy bien, ¿no? Ahí lo que pasa es que habría que activar también todas las herramientas, pues, por ejemplo, de cooperativo, ¿no? De ver que se reparte correctamente el trabajo, que todo el mundo tiene un rol, cada uno qué es lo que tiene que hacer cada uno. Se te complica ahí esa parte, pero que es la que es intrínseca del trabajo en equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues ver cómo todo el mundo aporta al portfolio. Vale, pues ya está, ahora ya sí. No me gusta dejar ninguna pregunta en el aire. Vale, pues ya estaría. Agradecerte un montón que hayas estado con nosotros y con nosotras. Ha sido un placer Muchas gracias. A mí escucharte, también, ¿eh? escucharte, aprender de ti y bueno, en estos momentos de incertidumbre puede ser, ¿no? Un poco de caos Sí, 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 con la total. IA, que no sabemos hasta dónde nos van a llegar, porque claro, pues nosotros también en FP pues tenemos un plan digital que no sabemos hasta dónde va a llevar todo esto. Pues bueno, esto pues, nos abre otra perspectiva que sí que se tenía, pero bueno, espero que haya sido de gran ayuda para todas y todos. Y nada, pues hasta otra y seguimos con el Etasia Nada, Astea, con la que os Semana del vaya muy bien. Talento. Sí, sí. Y es que de casco a todas y a todos. Pues que vaya fenomenal esta semana y nada, espero que coincidamos en otra ocasión. ¿Vale? Seguro que sí, seguro que sí. Es que de casco. Venga. Que ricasco.